La lana entre sus dedos era áspera y cálida, un hilo burdo de color grisáceo que se enredaba en las arrugas de sus manos. Esos surcos profundos que contaban más historias que cualquier libro antiguo. Elías movía las agujas con una rutina que era plegaria en sí misma. Un chasquido suave de madera que marcaba el compás de sus días en la pequeña aldea encajonada entre montañas. No era el silencio lo que habitaba su cabaña de piedra, sino el sonido de una presencia, el susurro constante que nacía de sus labios finos, casi sin moverse, como si las palabras no necesitaran del aire para ser pronunciadas, sino solo de la intención ferviente que brotaba de lo más hondo de su alma. Cada puntada era un nombre, una cruzada del hilo sobre la aguja Ynsu Ment, la imagen de la joven madre del valle, Clara, cuyo rostro se nublaba de una tristeza que no quería confesar. Otra lazada, un nudo pequeño y perfecto, y allí estaba el hijo del herrero, un muchacho de espíritu inquieto que anhelaba partir hacia la ciudad y cuya ansiedad Elías sentía como un eco lejano en su propio pecho. Ella no tejía bufandas o mantas, tejía una armadura invisible de esperanza, un puente frágil y poderoso entre el corazón atribulado de los hombres y el cielo impasible. Sus labios murmuraban sin cesar, hilvanando peticiones, acciones de gracias, susurros de angustia y cánticos de alabanza, y con cada una sentía que el hilo entre sus dedos se cargaba de un peso glorioso, como si cada fibra absorbiera la esencia de su fe. Nadie en la aldea lo habría entendido. Para ellos, la vieja Elías era una figura más del paisaje, tan constante y predecible como la piedra de los muros. La veían sentada siempre en la misma silla de Enya, junto a la ventana que daba al sendero polvoriento, sus manos en perpetuo movimiento. Teje para no aburrirse, decían algunos, con un encogimiento de hombros. Pobre anciana, no tiene más que hacer, comentaban otros con una mezcla de lástima y respeto por su longeva edad. Y ella seguía tejiendo, sumergida en el océano de sus oraciones, sintiendo a veces el eco de una respuesta, un susurro de paz que calmaba una tormenta lejana, un destello de luz que disipaba una duda en algún corazón. Era una guerrera en la sombra, y su cuartel general era aquel rincón tranquilo. Su arsenal, madejas de lana ordinaria, y su arma, una fe que podía mover montañas. Fue una tarde de un frío incipiente, cuando el viento comenzaba a silbar con un filo que anunciaba el invierno, cuando el milagro se reveló con la sencillez de una cosa santa. Ana, la mujer del panadero, atravesaba una pena tan densa que sentía el alma hecha trizas. Su pequeño hijo, Samuel, llevaba semanas postrado en la cama con una fiebre que ningún remedio lograba vencer. La desesperación silenciosa y agónica la llevó hasta la cabaña de Elías. No buscaba consuelo, solo el calor mudo de otra presencia humana que no le exigiera explicaciones. Al cruzar la puerta, Elías no alzó la vista. Sus manos no se detuvieron. Solo hizo un gesto leve con la cabeza hacia una silla junto a la suya y continuó con su labor. Sus labios moviéndose en un murmullo incesante. Ana se sentó, envuelta en el sonido hipnótico de las agujas y el susurro. Permaneció allí, quizá una hora, quizá dos, bañada por una paz extraña que comenzó a filtrarse en su espíritu agrietado. Cuando se levantó para marcharse, agradecida por ese silencio compartido, Elías alzó por fin la vista. Sus ojos, del color del cielo profundo, se clavaron en los de Ana sin decir una palabra. Extendió el tejido que tenía entre las manos. Era una pieza pequeña, una especie de chal delgado, que estaba a medio hacer. Para el pequeño, dijo la anciana, y su voz sonó como el crujir de hojas secas, pero llena de una autoridad tranquila. Ana tomó la lana, y al hacerlo, sus dedos rozaron los de Elías. Un escalofrío de calor, inexplicable y reconfortante, le recorrió el brazo. Al llegar a casa, con el tejido aún en la mano, se lo colocó a Samuel sobre el pecho,
más por obedecer el gesto de la anciana que por verdadera esperanza. Esa noche, por primera vez en semanas, el niño durmió profundamente, sin los escalofríos y los quejidos que lo atormentaban. A la mañana siguiente, la fiebre había roto. Ana, atónita, examinó el tejido con detenimiento. A la luz del amanecer, le pareció ver algo. Entretejidas en la lana, no con hilos de otro color, sino como si la propia lana se hubiera compactado de otra manera, aparecían palabras. Se acercó más, con el corazón latiéndole con fuerza. Allí, formadas con una perfección sobrehumana, se leían 2 palabras: Anel vive. La noticia corrió por la aldea como un reguero de pólvora santa. Primero fue incredulidad, luego curiosidad y finalmente una reverencia asombrada. Los vecinos comenzaron a visitar a Elías no por lástima, sino con la timidez de quien se acerca a un santuario, y uno tras otro comenzaron a recibir sus tejidos. Para el anciano que temía a la soledad, un par de calcetines donde ponérselos, juró sentir un calor que le recorría las piernas y, al examinarlos, encontró la frase «Yo estoy aquí» bordada en el dobladillo. Para la joven novia llena de dudas, un guante que en su palma llevaba tejido con fía. No eran adornos mensaje, palabras vivas que parecían latir con una fuerza propia. La gente comenzó a comprender que el murmullo constante de la anciana no era el balbuceo de una mente senil, sino el motor de una fábrica de milagros. Sus tejidos no eran lana, eran oraciones solidificadas, fe hecha tangible. La aldea entera comenzó a transformarse. No fue un cambio dramático y ruidoso, sino una metamorfosis suave y profunda, como la llegada de la primavera. La ansiedad que carcomía al hijo del herrero se disipó como la niebla bajo el sol. No partió a la ciudad. Instead, encontró una paz profunda que nunca antes había conocido y comenzó a trabajar con su padre con un gozo renovado. La tristeza de Clara Madre del Valle se transformó en una serenidad radiante que fortalecía a todos los que la rodeaban. Los conflictos entre vecinos se apaciguaron, reemplazados por una corriente de bondad y comprensión que parecía fluir desde la cabaña de Elías. La gente ya no veía a la anciana tejedora, veía a una intercesora, a una canal de una gracia que todos anhelaban. Su vida sencilla, reducida al elemento esencial de la fe y el amor, se convirtió en el faro que guiaba a toda la comunidad. Comprendieron que la verdadera riqueza no estaba en lo que se tiene, sino en lo que se da desde lo más profundo del ser, y que la persona más poderosa no era la que más hablaba, sino la que más y mejor escuchaba a Dios. Elías, sin embargo, no cambió. Seguía en su rincón, tejiendo y orando. Ahora, cuando la gente la miraba, no veían debilidad, sino una fuerza tremenda. No veían soledad, sino una comunión perfecta. Un día, un niño pequeño, hijo de una de las mujeres a quien Elías había ayudado, se acercó a ella y le preguntó: «A la abuela, ¿cómo sabes qué palabras tejer para cada uno?». Ella dejó las agujas sobre su regazo y sonrió, una sonrisa que iluminó cada una de sus arrugas. «No soy yo quien lo sabe, pequeño», dijo su voz, que ahora sonaba a música antigua. «Yo solo sostengo el hilo. Mis manos se mueven con el peso de sus necesidades. Cuando tomo la lana, no pienso en un patrón. Cierro los ojos y siento un nombre, un rostro, un dolor, y luego oro. Las manos trabajan solas. Es Él quien escribe las palabras. Yo solo presto mis dedos y mi corazón. Cada nudo que hago es un amén, un así sea su voluntad perfecta». En el niño la miró con ojos grandes, entendiendo solo a medias, pero captando la verdad esencial. «¿Y siempre funciona?». Una sombra de profunda sabiduría cruzó el rostro de Elías. «Siempre, pequeño, pero no siempre como nosotros queremos. A veces el milagro es la cura, otras veces el milagro es la fuerza para soportar lo que no tiene cura. A veces es el sí que pedimos, otras
Él espera que necesitamos oír, o Él te llevaré por otro camino que nos salva. La oración no es para cambiar la mente de Dios, es para enhebrar nuestro corazón al suyo, para que sus designios, que son siempre de un amor más grande del que podemos imaginar, se vuelvan nuestro destino. Estos tejidos son solo un recordatorio de que Él ya ha escrito la respuesta en el tejido de nuestras vidas. Mucho antes de que nosotros supiéramos siquiera cómo pedir, la vida de la aldea había encontrado un nuevo ritmo, una melodía compuesta en el telar silencioso de una fe inquebrantable. Y entonces, Elías partió. No hubo enfermedad larga ni agonía. Una mañana simplemente no despertó. La encontraron sentada en su silla, con la cabeza reclinada suavemente sobre el respaldo y una sonrisa de perfecta paz en los labios. Entre sus manos sostenía su último trabajo. No era para ningún vecino en particular. Era un cuadrado pequeño de lana, perfectamente terminado. En el centro, tejidas con una claridad que conmovía, había una sola palabra: contigo. Fue su testamento, la prueba final de que su vida de aparente pasividad había sido, en realidad, una de las acciones más poderosas que cualquier ser humano puede emprender. La aldea lloró su partida, pero no con la desesperación de los que han perdido todo, sino con la certeza gozosa de los que saben que un intercesor así simplemente ha pasado de la sombra a la luz misma. Su legado no fue una pila de tejidos, sino una comunidad transformada. Los vecinos, inspirados por su ejemplo, comenzaron a tejer sus propias oraciones, no con lana y agujas, sino con actos de servicio, con palabras de aliento, con una paciencia renovada. Comprendieron que cada uno podía ser un canal, que cada mano tendida, cada oído que escucha, cada corazón que se abre a la necesidad del otro, es un hilo en el gran tejido del amor de Dios en la fe. Ya no era una creencia abstracta, era una acción tangible, un poder silencioso que operaba en lo invisible para cambiar lo visible. La cabaña de Elías se conservó intacta, un santuario silente que recordaba a todos que los destinos no se forjan solo con ruido y actividad, sino también, y quizás sobre todo, en la quietud fecunda, donde un alma se encuentra con su Creador y murmura: hagáis tu voluntad. Porque la intercesión, esa labor callada de presentar a otros ante el trono de la gracia, es la fuerza más subestimada y poderosa sobre la tierra. Mueve la mano que mueve el mundo. Teje, desde la quietud de un corazón creyente, el milagro que otro necesita, recordándonos que nunca estamos solos, que cada hilo de nuestra vida está sostenido por la mano amorosa de aquel que nos dice: siempre contigo.